Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones. Señores, continuamos en El Ojo de la Ciudad TV en este tercer bloque. Esta noche madrugada aquí a través de Canal 11 de Punta del Este. Lo anunciábamos más temprano. Nos iban a estar acompañando la licenciada Natalia Tazzano y Omar Fuchsban, que son integrantes de una comisión. Ahora vamos a ver bien cómo lo denominamos. Pero vamos a hablar sobre el TDA, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Para saber un poco más algunos y otros que no saben, para conocer de qué estamos charlando. Bienvenidos a ambos y gracias por compartir un ratito. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos seguir difundiendo de lo que se trata el TDAH. Bien, Omar, ¿cómo andas? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, un placer estar nuevamente en contacto entre tantas que hemos estado, ¿no? Exactamente, por distintos hemos motivos. hablado de algunas que otras cositas. De algunas otras. Hoy no es tecnología. Exactamente, hoy no es tecnología. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es el TDA? El TDA, en realidad el trastorno por déficit atencional con o sin hiperactividad, es un problema en salud mental. Constituye en sí uno de los primeros problemas de salud mental, tanto en niños como adolescentes. En el Uruguay la prevalencia es del 7,6% de la población escolar que lo padece. Es un número alto, ¿no? Es un número muy alto, ¿sí? Entonces, en realidad es un trastorno que, si bien se inicia en la infancia, en la mayoría de los casos la trasciende y se continúa en la adolescencia y también en la edad adulta. Y es un trastorno que en verdad afecta intensamente la vida de quien lo padece, tanto a nivel familiar, social, escolar, en el aprendizaje, y también afecta a todo el entorno de la persona que lo tiene. Es decir, hay 3 síntomas que podemos definirlos como que son los principales. Tenemos la desatención, propiamente dicha, que es esta incapacidad de permanecer atentos, aunque también hay otros trastornos que lo padecen, así que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero encontramos a estos nenes que de alguna manera les cuesta terminar sus tareas, muchas veces son los que pasan perdiendo los objetos, les cuesta permanecer atentos cuando el trabajo requiere una concentración ardua. A veces parecen no escuchar, es como que estuvieran en otro mundo cuando se les habla. En la escuela, bueno, a veces no logran terminar las tareas y a veces ni siquiera copiar lo que tienen que hacer. Es decir, están como en otra sintonía. Este es uno de los síntomas. Después tenemos la hiperactividad, que de alguna manera que puede ser a nivel tanto físico como verbal. Son estos nenes que no paran, que parece que tuvieran como un motor, que les cuesta permanecer sentados en situaciones que deben estarlo, como es en el salón de clases o en la espera del médico. Son nenes que siempre están moviéndose en la silla, se les caen los objetos, los levantan, o muchas veces las nenas son las que no paran de hablar. Pero esta hiperactividad tiene una característica muy particular, es decir, porque a veces todos estamos un poco apurados, ¿no? Pero es como que no tiene un fin concreto. Es decir, es un nene que está de alguna manera sentado en la mesa y está golpeteando un lápiz, está amacándose en la silla, se está levantando cuando está la mesa servida. Es un nene que tiene una hiperactividad mayor de lo esperado. Y después tenemos la impulsividad, que es la incapacidad de alguna manera de prever las consecuencias de nuestras conductas. Impulsividad no siempre es agresividad, ¿sí? Es esto que de alguna manera no logra controlar, no logra inhibir ese impulso primario que lo hace actuar de una manera desajustada a lo que se está esperando. Pero estos 3 síntomas no siempre aparecen iguales y en todos los niños. Bueno, más allá de que cada niño tiene su característica particular, muchas veces se presentan, a veces solos, niños que tienen solamente la desatención, que muchas veces son los que son diagnosticados un poco más en forma tardía, porque en realidad sus conductas, al no ser disruptivas, no llaman la atención. Son solamente esos nenes que quedan como un poco relegados o que están un poco en las nubes. Después tenemos los nenes que son hiperactivos e impulsivos, que estos sí se notan mucho más porque de alguna manera interfieren en el aula, son los nenes que de alguna manera sus conductas son un poco más desajustadas y generalmente los maestros llaman mucho más antes a los papás la atención de que algo está pasando con su inquietud. Pero también se pueden de alguna manera unificar los síntomas. Entonces hay nenes que tienen la desatención, que tienen también la hiperactividad y que tienen también la impulsividad.
pero podemos pensar que de alguna manera hay muchos niños que son desatentos. A veces en un trastorno que puede tener con la ansiedad, la preocupación, el estado de miedo que tienen los niños hacen como ser que estén desatentos y no puede atender. Entonces hay una cosa que se llaman los criterios diagnósticos, es decir, qué es lo que tenemos que estar atentos para poder definir si lo que estamos es frente o no a un déficit atencional. Entonces uno de ellos es que de alguna manera los síntomas tienen que haber aparecido antes de los 12 años. Si hay muchos papás que tienen nenes con déficit atencional, me van a decir, desde la panza se sienten. Sí, muchas veces a veces son bebés que les cuesta calmarlos, que no duermen, que los papás de alguna manera empiezan ya a notar que hay algo que está difícil con ellos. Pero en sí hay otros síntomas que aparecen un poco más tardíamente, cuando ya aparecen otras exigencias, como ser en la escuela. Entonces, en sí lo que se establece es que tienen que aparecer sí o sí antes de los 12. Después tienen que darse en más de 2 lugares, es decir, no es solamente en casa, que a veces puede obedecer a alguna dificultad familiar, sino que tiene que darse en casa, en la escuela, en el supermercado, en la casa de los abuelos. Es decir, son síntomas que aparecen, irrumpen cuando se empiezan a vislumbrar y en varios contextos. Una vez que aparecen, tienen que haberse permanecido en el niño los últimos 6 meses. Es decir, no es un trastorno que de alguna manera haya aparecido en un momento, que después se desvaneció, que al año apareció de vuelta, no. Cuando se empieza a ver este síntoma, queda establecido, es decir, a veces puede ser más intenso o menos intenso, pero en sí permanece en el pequeño. Tiene que alterar significativamente la vida del niño. No es algo que es un poquito una labilidad atencional, sino que es algo que en verdad le interfiere en muchos ámbitos. Y si lo comparamos con nenes que tienen un nivel de coeficiente o un nivel de alguna manera de edad, vemos que sobresalen. Es decir, la maestra ya a nivel capaz que preescolar ya está viendo que ese nene es el que menos, el que más le cuesta permanecer sentado en el lugar para realizar determinada tarea. Los demás nenes logran centrarse en determinados minutos, porque al principio es muy poco, pero este nene no lo logra, o siempre está por debajo de la silla o por arriba de la mesa, o en alguna actitud, de alguna manera, que distorsiona con el entorno y con el resto. Bueno, y no se explica por otro trastorno mental. Pero en sí estos son como los síntomas que a veces sobresalen. Pero por debajo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es el déficit atencional? En sí es un trastorno que tiene un origen neurobiológico, afecta a lo que tiene que ver con cierto sector del cerebro, que es la parte prefrontal, que en sí es donde se asientan lo que se llaman las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué es esta disfunción? Que obedece en sí a una disfunción a nivel de los neurotransmisores, que es lo que produce la conexión de las neuronas, para hacerlo un poco más simple. En esta parte del cerebro es donde se asientan las funciones ejecutivas del cerebro. El cerebro tiene varias partes. Hay partes del cerebro que son específicas a determinada función, hay otros sectores del cerebro que son como más regionales, es decir, como que abarcan varias funciones conjuntamente, y después hay sectores del cerebro que en sí son como los directores de orquesta del resto, son los que de alguna manera regulan el funcionamiento cerebral. Entonces, en estas funciones ejecutivas, que seríamos como el director de orquesta, es donde está sentado el problema. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos el ejemplo de que la persona tiene que realizar determinada tarea, tanto un niño como un adulto como un adolescente. Entonces, para realizar esa tarea hay que seguir una serie de pasos. La persona se tiene como que ordenar, tiene que secuenciar la actividad, tiene que de alguna manera tener el objetivo presente, y para eso tenemos que inhibir lo que se llaman los estímulos distractores, es decir, todas esas cosas que nos quitan de lo que tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que tener una motivación, de alguna manera atenta para lograr realizar la tarea. Tenemos que prever las consecuencias de la conducta para llegar a ese objetivo. Es decir, ¿por qué camino tenemos que ir? Y si hay algo que nos empieza a salir mal, a tipo de GPS, tenemos que recalcular el camino para lograr el objetivo. Todas estas funciones que son para lograr una meta están alteradas. Entonces, eso es lo que produce de alguna manera esa desatención, esa impulsividad, esa hiperactividad. Y a la vez también tenemos lo que se llama la autorregulación emocional. Hay un problema a nivel de la inhibición de ciertas conductas del cerebro.
Entonces el niño no puede inhibir que hay un estímulo distractor que lo saca de lo que tiene que atender. O no puede inhibir la primera emoción que le despierta una situación que está viviendo. Entonces tal vez a nivel emocional irrumpe con un enojo o con una emoción mucho más intensa que otro niño que se puede regular. A mí me gusta mucho a veces aclarar esto de la desatención, porque muchos papás consideran que hay niños que de alguna manera pueden estar 2 horas mirando un programa de TV o pueden estar 2 horas jugando a un juego electrónico. Y la atención no es la atención selectiva, es decir, que de alguna manera es eso que al niño le gusta y atrapa su atención. El problema en el déficit atencional tiene que ver con la atención sostenida, es decir, con aquello que de alguna manera tal vez no sea tan interesante para el niño, pero que sí tiene que estar atento, por ejemplo, en el salón de clases para lograr atender. Entonces logramos que cuando no se logra una atención sostenida, la concentración también es menor. Entonces de esta manera no puede captar la idea, no puede estar atento a lo que la maestra está diciendo, porque su nivel de concentración es menor. Entonces todo esto empieza como a afectar el desarrollo en el rendimiento escolar, en lo que pasa en casa, en el vínculo con los amigos. Es decir, empieza a afectar la totalidad del entorno del niño. Y Omar, y en este camino, ¿cómo están trabajando en Maldonado? Bueno, el grupo de padres al cual pertenecemos y Natalia ha apoyado prácticamente desde sus inicios, se ha propuesto como meta fundamental la difusión de esta problemática, ¿no? Tenemos que pensar que un niño con TDAH no es un niño problemático, sino que es un niño con un problema. Y que aplicando ciertas técnicas y aplicando ciertos criterios, es posible ayudarlos y es posible que tengan un desarrollo normal, inclusivo. Porque muchas veces también se dice, bueno, pero entonces si el niño tiene un trastorno, tiene que ir a una escuela especial y tiene que ir a algo especial. Incluso por parte de muchas veces los padres, y los propios padres se plantean este tipo de situaciones, ¿no? Pero aplicando ciertas técnicas y haciendo que el niño aprenda esas técnicas y enseñándole a los maestros a comprender lo que es la problemática del TDAH, es posible que el niño tenga un desarrollo absolutamente normal e inclusivo dentro de su ámbito natural, que es el compartir con sus compañeros una clase. Que eso es fundamental, ¿no? Digo, poder encaminarlo hacia incluirlo en los grupos. Exactamente. Para el niño eso es muy importante. Exactamente, porque una de las características que produce todo este trastorno que Natalia explicó muy bien, brillantemente, como lo hace siempre, es el tema de la autoestima del niño. Porque como él no puede seguir las reglas, no puede seguir los pasos, se olvida de lo que tiene que hacer, va quedando disociado de los juegos, claro, en el recreo, por ejemplo. Va quedando disociado de las actividades que naturalmente realizan sus compañeros. Y eso va provocando una baja autoestima, yo nunca puedo, siempre quedo atrás, no me quieren, entonces reacciono con violencia o reacciono con impulsividad, no domino lo que me pasa. Todo eso produce una gran ansiedad en el niño que, bien tratado, es posible que aprenda a regularlo y que aprenda a estar con sus padres y que pueda tener una vida normal. La niña nuestra se llama Zaira, tiene 6 años y va al colegio evangélico. Allí ahora están frente a Antel Maldonado. Patricia, su directora, ha decidido ya hace algunos años incluir a chicos con estas problemáticas. Hay el caso de un niño que hace 3 años que va, que es impresionante lo que ha cambiado. Cómo se hace cualquier actividad con cualquiera de sus compañeritos sin ningún tipo de problema. O sea, me parece que también nosotros, entre comillas, los que creemos que son normales nuestros niños, tienen que aprender eso. Y de ellos aprendemos. Exacto. De mi hija y de sus compañeritos, ¿no? Exactamente. La inclusión, la famosa inclusión. Y el cambio de mirada. Exacto. Muchas veces la atención tiene varias acepciones, ¿no? Muchas personas dicen no atiende porque no quiere. Exacto. Porque aparte una de las características del déficit atencional es la variabilidad. Es decir, muchas veces el niño, cuando de alguna manera, porque le interesa el tema, porque de alguna manera a nivel cerebral algo funciona, puede rendir brillantemente, porque no está afectado generalmente el nivel intelectual. Entonces el maestro a veces, claro, se frustra porque hay un niño que en determinado día pudo hacer una tarea brillante y al otro día no puede atender. Entonces a veces no se le entiende esto.
Entonces generalmente lo que muchas veces se tiende es a descalificar, no atiende porque no quiere. Y en verdad no es así, están en juego muchos otros factores, como decía Omar, no es que él no quiera, es que en realidad no puede. Entonces cuando hay un cambio de mirada, que es lo que nosotros buscamos con la difusión, cuando las personas pueden llegar a pensar que a este nene le están pasando cosas que están muy fuera de su voluntad, es cuando de alguna manera el entorno cambia, la mirada cambia y el niño cambia. Y la atención, de alguna manera, para que esto surja, tiene que ser multimodal. Hay varias patas de una mesa para que esto se sostenga. De alguna manera la atención psicológica es importante, que es justamente enseñarle herramientas, muchas veces lo que tiene que ver con las habilidades sociales, que el niño la tiene afectada. Los papás tienen que saber qué estrategias de contingencia tienen que emplear para poder ayudarlo. Y lo que es a nivel escolar, que es donde el nene pasa 4 u 8 horas de su vida, es fundamental que el docente pueda de alguna manera entender lo que le pasa. La medicación es otra de las patas, que justamente como hablamos de que hay una disfunción a nivel cerebral, a nivel de los neurotransmisores, lo que hace la medicación es estabilizar esto que está faltando, pero no es suficiente con la medicación. ¿Me permiten hacer una breve pausa? No. Y venimos con la segunda parte de la charla que creemos que está sumamente interesante. No se vaya, es cortita, ya venimos. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones. Señores, continuamos en el último bloque del Ojo en la Ciudad TV. Estamos charlando con la licenciada Natalia Tazzano y con Omar Futzman, hablando de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Un montón de gente escribió hoy a la tarde, durante la jornada, haciendo algunas consultas, que más o menos por allí hemos caminado, pero sacamos una de Miguel Bordón, que es un televidente que siempre nos está siguiendo, que él tuvo algún problema con su hijo porque de varias escuelas no entendían lo que sucedía, que en el año 2000 pudo haber un quiebre, dice que ahí se pudo haber cambiado la situación, pero que en este momento todavía hay muchas maestras que no saben cómo tratar a estos chicos. ¿Esto puede ser así, licenciada? Sí, sí es así. Lamentablemente las maestras a veces no saben cómo trabajar con estos nenes y cómo ayudarlos. En realidad, inclusive en nuestro grupo se inicia a través de un pequeño que en verdad le pasó lo mismo que al hijito de este señor, ¿no? Pasó por 2, 3, 4 institutos desde preescolar en los cuales este nene no era aceptado o era invitado a retirarse a veces porque sus conductas, al no poder controlarlas y ser desajustadas, y la no comprensión de los docentes hicieron que de alguna manera este nene tuviera que pasar por varias instancias que son muy frustrantes para un niño. Entonces, justamente sí, esto pasa, si a veces no hay un entendimiento, podemos llegar a decir que ahora capaz que pasa un poquito menos, porque nuestra tarea, que hace 4 años que la iniciamos con este grupo de papás de nenes con déficit atencional, nuestra misión ha sido de alguna manera decir, comentar, informar y permitir un diagnóstico temprano de muchos nenes, justamente para que estas cosas no sucedan. Y seguimos trabajando en función de que estas cosas no sucedan. Omar decía algo que era muy importante hoy, lo que es la autoestima del niño, cuando se tiene que enfrentar desde muy pequeño a muchísimas frustraciones. Y aparte, el déficit atencional tiene ciertas características. No siempre aparece solo este trastorno. Existen lo que se llaman las comorbilidades, que son los trastornos asociados. Entonces, los nenitos que tienen déficit atencional a veces tenemos trastornos de ansiedad, son nenes que tienen miedos, tienen situaciones a veces de crisis de ansiedad importantes, ciertas irritabilidades, estados fóbicos. Tenemos nenes que están depresivos, es decir, la depresión también es una comorbilidad que se da mucho con el déficit atencional, y si nos ponemos a pensar de alguna manera en todos estos trastornos, en todos estos fracasos, el no ser aceptado, en ser dejado de invitar en los cumpleaños, en niños que sienten que no pueden, más allá que a nivel cerebral puedan existir
ciertas zonas cerebrales que pueden compartir esta dificultad a nivel de los neurotransmisores que pueden estar generando una depresión, también hay un factor anímico externo que también lo propicia. Hay otros trastornos que se asocian también, como puede ser el trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta, tics y el TUS en los adolescentes, trastorno por uso de sustancias, porque la mayoría de los casos, cuando un niño no es tratado de pequeño, cuando de alguna manera no se atienden sus necesidades y los papás, su entorno, no logran ayudarlo, en la adolescencia podemos tener un nene con ciertas dificultades y una de ellas es el consumo de sustancias. Entonces es muy importante que la atención sea temprana, que el diagnóstico se realice en forma temprana. El diagnóstico en sí lo realizan los neuropediatras o los psiquiatras infantiles. Son los profesionales idóneos y encargados en dar un diagnóstico. Más allá de que de alguna manera un profesional de la salud, como puede ser un psicólogo, puede alertar. Y qué bueno sería que de alguna manera los docentes también pudieran pensar que su nene tiene ciertas dificultades. ¿Por qué no será un déficit atencional? Es decir, que tal vez en el momento que le puedan transmitir a los papás algo está pasando, podemos lograr un diagnóstico temprano. A ver. Y te quería contar un poco qué es importante, cuáles son las causas, ¿no? ¿Me permite hacer un Sí, punto claro. ahí? Después venimos con las causas. Los padres, Omar, como padre, cuando uno se da cuenta, ¿le cuesta a uno reconocer que el hijo tiene ese problema? En general, Sí. no ha de ser fácil tampoco, ¿no? Mira, ahí voy a hablar un poco por la experiencia personal y un poco por el contacto que he tenido con otros padres a partir de mi vinculación con el grupo, ¿no? Yo creo que hay tres grandes lineamientos en esto de lo que tú preguntas, que es una pregunta muy interesante. La primera cosa es que uno como padre percibe que pasa algo, a veces desde muy temprana edad, como decía Natalia, desde el embarazo mismo, ¿no? Pero vayamos un poquito más adelante. El niño está en el jardín de infantes y ya el maestro ve que algo no funciona bien con su motricidad, por ejemplo, o con su representación espacial. Es decir, detecta que algo no está bien, que hay una falta de maduración, que es lo que uno piensa habitualmente. Bueno, ya va a madurar, es cuestión de darle tiempo. Uno se va negando a reconocer que pasa algo, inconscientemente. Esa es una parte del problema de poder reconocer o de estar dispuesto a reconocer que puede estar ocurriendo algo. Hay otra parte que es posterior a eso, que bueno, después que uno hace un proceso, que a veces lo estira, que a veces no quiere consultar al médico, que no quiere asimilar lo que está pasando, cuando realmente uno se enfrenta al diagnóstico. A la realidad. A la realidad. Cuando un clínico, porque es un clínico el que hace el diagnóstico, no es ni el maestro, ni el papá, ni la mamá, ¿verdad? Es un clínico mediante ciertos test que tiene que realizar. Y ahí también quizás hay un poco de una cierta deshumanización, y perdón que lo diga de esta manera, esto sí es en la experiencia personal, en cuanto a cómo se transmite ese problema por parte del profesional. Porque pronto te dicen, mire, su hijo tiene un coeficiente intelectual muy bajo, y te enfrentas a eso de golpe así sin saber lo que está pasando realmente. Porque uno no conoce lo que es el TDAH. Sí, claro. Esa es otra parte que ahí empieza un proceso que es muy angustiante para los padres, de poder investigar, de poder saber, de empezar a buscar en internet y te encontrás con aberraciones, porque no todo lo que está en internet es cierto y no todo lo que está es verídico y no todo lo que está fundamentado. Entonces uno empieza ahí a encontrar situaciones en las que pueden llevarnos por caminos totalmente equivocados para entender lo que está ocurriendo. Esa es una segunda pata en este proceso de los padres. Y la tercera pata es cuando uno realmente empieza a encontrar soluciones o empieza a atisbar, a ver que es posible y que no es imposible que el niño pueda progresar y que pueda entender qué es lo que le pasa y cómo tiene que tratarlo. Son tres procesos que son muy angustiantes para los papás, que uno se encuentra muchas veces en una gran soledad, se siente solo, se siente abrumado por toda esa inmensidad de problemáticas que va descubriendo. Y
bueno, en esto es donde el grupo de padres tiene una influencia muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces recibimos a los papás primarios cuando se enfrentan por primera vez al diagnóstico. Y bueno, saber que estás en contacto con otras personas que tienen las mismas problemáticas y que han podido salir adelante y que hay formas de salir adelante y que no es algo imposible, es muy liberador. Claro. ¿No? Es muy liberador, pero a su vez es muy esperanzador, porque una de las cosas que nosotros no debemos permitir es transmitir esa negatividad a los niños. Y si nosotros no estamos bien empapados de qué es el problema, cómo tratarlo, cómo solucionarlo, y estar en contacto con otras personas que tienen las mismas problemáticas y que han hecho ya un proceso, seguramente va a dificultar que ese niño pueda progresar. Está claro. Esos son los 3 procesos que en mi experiencia personal nos ha ocurrido, ¿no? Lo bueno es que el mensaje es que sí se puede, que a los docentes que no se asusten tampoco, porque muchas veces yo el otro día hablaba con unos docentes en el colegio donde doy clase y a veces uno se dice, ¿cómo? Pero entonces yo tengo que hacer algo especial ¿cómo hago yo en una clase para darle un trato especial a este niño? Claro. En realidad las técnicas que tiene que aplicar son aplicables a cualquier niño. No es algo diferente para este niño en particular. La diferencia está en que un niño que no tiene TDAH, sin estas motivaciones que tiene que aplicar él y sin estas prácticas que tiene que aplicar el docente, puede seguir adelante igual, y un niño con TDAH no puede. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Pero cuando se aplican esas técnicas le hace bien a todos los niños que están en la clase. Claro, porque el entorno también cambia. Cambia el entorno, cambia el enfoque del docente, de cómo capta la atención del alumno para que no se distraiga. A veces simplemente un tocar en el hombro cuando el maestro ve que el niño se distrajo es suficiente, pero no es algo exclusivo para los niños con TDAH, sí, claro. Es algo que es bueno para todos los niños. Entonces no son prácticas imposibles de aprender o que haya que hacer un estudio especializado. Y bueno, de alguna manera el grupo de padres lo que está tratando de hacer es, cada vez que encontramos niños que están en una escuela, tratar de acercarle a los docentes en una forma amigable, tratando de explicarle el material que nosotros disponemos y que encontramos y que vamos elaborando, para que el maestro pueda ir adoptando esas técnicas para trabajar en clase. Está claro. Licenciado, habíamos quedado en las causas. Sí. ¿Puede vivir una persona con estos trastornos? Sí puede vivir una persona con estos trastornos. Sí, claro. ¿Hay gente grande con estos trastornos? Indudablemente que sí. Por eso te decía un poco ahí al comienzo de que se presenta en la infancia, pero en la mayoría de los casos se continúa en la adolescencia y en la vida adulta. Una persona puede vivir y a veces le va a afectar más o menos, ¿sí? Y sí, porque también son las personas que a veces llegan tarde al trabajo, porque hay dentro de lo que es la concepción interna del tiempo una dificultad. Entonces, en esta, de alguna manera, dificultad en la secuencia de los pasos para realizar las cosas, se retrasan, no logran terminar con las tareas a tiempo, dejan todo para último momento, en lo que se trata en la vida adulta, ¿no? Entonces también eso va afectando su desempeño a nivel laboral. Hay dificultades muchas veces a nivel vincular también, por lo que tiene que ver con la autorregulación emocional. Es decir, indudablemente hay distintos grados, distintas intensidades. Pero hoy hablamos un poco de cuáles son las causas. ¿Por qué una persona tiene déficit atencional? En sí, la mayoría de las causas son hereditarias. Es decir, alrededor del 70% de las personas que tienen un déficit atencional tiene un miembro de la familia que tiene déficit atencional. Esto es muy importante. Pero existen otras. Como y tal vez nunca se enteraron que eso es muy cierto. Venía en cadena, ¿no? Mucha gente no lo sabe y hay muchos papás que se vienen a dar cuenta de lo que le está pasando, lo que le pasó en la infancia a través de sus hijos. Qué bárbaro. Sí, esto es muy importante. Se empiezan pero si a mí me pasó lo mismo y yo no sabía que tenía déficit atencional. Porque esto de entenderse es fundamental, porque uno se acepta, uno se puede reconocer y no como un problema, sino como de alguna manera esto tiene una razón. Y eso calma a la persona, que se siente que nunca puede, que se siente que todo le sale mal, que se siente que se atrasa, que se siente que se olvida de las cosas. Entonces, hasta lo que me pasa es por esta razón, no es que soy una persona que tiene una discapacidad intelectual o que soy tonto. Pero hoy te decía un poco lo hereditario, pero el consumo de sustancias en el embarazo, y esto es muy importante,
lo que es alcohol, lo que es tabaco, lo que es sustancias adictivas, pueden generar déficit atencional. De alguna manera, esto dentro de la panza del bebé, o dificultades en el embarazo, indudablemente, sí, claro, o en el parto, pero a la vez un accidente puede generar un déficit atencional. La exposición al plomo de los primeros años de vida también. La falta de oxígeno en el cerebro lo puede producir. Un trastorno como una infección a través de la meningitis también lo puede estar generando, y un accidente también lo puede generar. Es decir, que es un trastorno que lamentablemente no todos podemos estar libres por una causa o por otra, y si no nos pasa en nuestro mundo interior directo, también en el vecino de al lado lo puede tener. Entonces, qué importante es que todos sepamos lo que es. Y un poco en función de que todos sepamos lo que es que estamos organizando lo que es el grupo de papás de TDAH Maldonado, conjuntamente con un centro multidisciplinario que es CIESTE, el primer Congreso Internacional de TDAH en el Uruguay. Es un honor para nosotros poder anunciarlo. Se va a estar desarrollando el 14 y 15 de octubre, y al cual van a acudir en estos 2 días disertantes a nivel nacional e internacional de relevancia en todo lo que se refiere a la temática del déficit atencional. Así que en verdad que es un evento que se va a dar por primera vez en nuestro país y que es importante que podamos acudir todos para poder informarnos. Bárbaro. Aquellas personas que quieran interesarse, que quieran saber un poquito más, que están ahí del otro lado prendidas y dicen, bueno, yo puedo estar pasando algo en mi casa o conozco a la vecina que le puede estar pasando. ¿Cómo pueden hacer para comunicarse? Bueno, a través de nuestro grupo de papás, que lo encuentran en Facebook por TDAH Maldonado. Si puede de alguna manera solicitar y pedir integrar el grupo, y con mucho gusto le vamos a estar ayudando e informando. También en el Facebook TDAH Maldonado puede recibir información sobre también el Congreso, y si no, por el Congreso TDAH Maldonado, perdón, TDAH Uruguay, también lo puede encontrar para asesorarse de lo que se está realizando. Así que bárbaro, digo, por todos lados, ¿no, Omar? Sí, una cosa importante sobre el Congreso es que va a funcionar más de un expositor simultáneamente, y va a haber expositores orientados a distintas disciplinas o a distintos grupos interesados. Sí, hay expositores que van a hablar sobre educación, hay expositores que van a hablar sobre el relacionamiento con los papás, y hay expositores que van a estar hablando específicamente para un sector más especializado, que tratan temáticas del TDAH. O sea, los docentes, los profesionales y los padres. Son 3 áreas o 3 fundamentales. Sí, claro, que hay exposiciones para todos los que quieran asistir. Nadie va a quedar sin satisfacer sus necesidades en cuanto a escuchar a expositores de relevancia, como decían antes. Está muy bien. Licenciada, ¿cómo está Uruguay con respecto a este tema? Brevemente al menos, ¿cómo estamos con respecto al mundo? Es decir, en cuanto a la presencia del trastorno, sí, estamos al nivel del mundo. Ajá. Es decir, el TDAH existe a nivel mundial, hay 36 millones de personas afectadas, y más o menos el porcentaje de la prevalencia es de alrededor del 5-7%. Es decir, más o menos estamos a nivel mundial como en otros lugares, porque este trastorno no tiene diferencia ni de culturas, ni de razas, ni de clases sociales. ¿Y a manera de atención con respecto a otras partes del mundo? Y estamos en proceso. Hay indudablemente personas muy especializadas en el trastorno, muy capacitadas. Lo que sí, todavía hay una desinformación. Es decir, de alguna manera lo que estamos trabajando desde hace 4 años es que esto se sepa, porque es un trastorno que de alguna manera como tiene la peculiaridad de que si tú miras en una clase a 30 chicos, tú no vas a poder distinguir a simple vista quién lo tiene. Esto de que no se nota quién tiene el trastorno también impide localizarlo y diagnosticarlo a tiempo. Entonces, de alguna manera, hay una desinformación importante en todas las áreas, en docentes, a veces también en algunas personas en cuanto a la salud. Por eso que nuestra mayor urgencia es que esto se sepa y se difunda. Felicitaciones por lo que están haciendo, las puertas están abiertas del canal, del Ojo en la Ciudad, así que gracias por venir hasta ahora, por conocer un poquito más, y bueno, de acá al Congreso estaremos charlando seguramente para tener la posibilidad de que la gente no diga no me enteré, no supe qué pasó. Intentaremos que se enteren y que sepan. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, como siempre. Señores, estamos poniendo punto final al trabajo por la noche de hoy.
nos hemos extendido un poquito más, pero creemos que el tema valía la pena, los dos temas valían la pena que tuvimos en la noche madrugada de hoy. La invitación es para mañana, cuando le digamos esto es El Ojo en la Ciudad TV, para aquellas personas que tienen la posibilidad ahora de ir a descansar, un buen descanso, que descansen, aquellos que todavía tienen para un rato más de trabajo, bueno, que terminen bien sus tareas. Nosotros les vamos a decir, mañana es El Ojo en la Ciudad TV y recuerden, de la A a la Z, así son las cosas. El Ojo en la Ciudad TV fue una presentación de Zen Mautone, Super Económico, Maldonado Turismo, Odontotal, Cardiomóvil, Instituto Evangélico. El Ojo en la Ciudad TV.